Vamos a comenzar con un diagrama de flujo muy simple, explicando el concepto del algoritmo. Entonces, ordinariamente, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, los algoritmos tienen la característica que tienen una entrada, un proceso y una salida. Entonces, en este ejemplo, lo que vamos a tratar de traspasar de el concepto de un algoritmo, si recuerdan, está numerado, tiene un inicio, tiene un fin, o sea, esto quiere decir que es finito. eh, Se ponen los pasos de lo que yo deseo resolver, que en este caso es la suma de dos números, y siempre nos vamos a centrar en realizar el algoritmo o el diagrama de flujo como si estuviéramos realizando un programa. Quiere decir que lo va a utilizar alguien y la computadora va a resolver ese problema. Entonces, en este caso, comenzaría. Después le voy a pedir a la persona que me va a dar los datos que me dé un valor A y después un valor B. Aquí la computadora va a hacer que C sea igual a A más B y vamos a imprimir el valor de C y termina. Que algo que también quisiera que ustedes comprendieran. C es igual a A más B, es el proceso el cual va a realizar la computadora, o sea, va a realizar la suma de los dos datos que el usuario ingresó. Dense cuenta que cuando yo hablo de una igualdad en álgebra y pongo el signo igual, quiere decir que C es igual a más B y A más B es igual a C. Pero en realidad en la computadora, cuando yo asigno los valores, no ocurre de esa manera. El igual quiere decir, y por eso se representa con una flecha que va hacia la izquierda, de esta manera, que es lo que tengo acá, quiere decir que A más B, o sea, el resultado de esta operación, se va a guardar en C. Entonces la diferencia entre C es igual a A más B es que esto es una igualdad y esto es una asignación. La asignación de la operación de A más B y ese resultado se guarda en C. Entonces vamos a verlo acá directamente en el diagrama de flujo porque a algunas personas se les hace más fácil comprender en una forma gráfica, que sería el diagrama de flujo, que en una forma algorítmica, que es como lo tenemos descrito acá. O sea, quizá a algunos de ustedes se les haga más fácil de manera de algoritmo. Quizá a algunos se les haga más fácil de manera de diagrama de flujo. De hecho, estos algoritmos descritos de esta manera son prácticamente un paso antes del pseudocódigo. No sé si recuerdan el prefijo pseudo, significa que casi viene dando un código. Entonces, cuando nosotros lo transformamos, esto que viene siendo un algoritmo común y corriente, lo puedo transformar a un pseudocódigo que ya más o menos se va a parecer al código de programación en algún lenguaje. Entonces, para que vayamos por partes, necesito transformar este algoritmo a un diagrama de flujo. Entonces, si observan en el diagrama de flujo ya tengo el inicio y el fin. Entonces, la característica del diagrama de flujo es que el flujo de datos va hacia donde está la flecha, o sea, va desde arriba hacia abajo. En algunos casos el flujo de datos se va a alterar y va a regresar, en otros casos va a tener que tomar decisiones y vamos a tener una serie de objetos que nos van a permitir tener diferentes tipos de operaciones en un diagrama de flujo que nos permitirían resolver obviamente problemas matemáticos y problemas de diversas índoles como problemas lógicos, eh, problemas que podríamos utilizar razones trigonométricas, en fin, una infinidad de cosas que ustedes van a poder realizar una vez que ustedes comprendan cómo programar. Entonces, el inicio y el fin están planteados acá. Voy a comenzar. Me dice pedir A y B. Entonces, vamos a insertar un objeto de lectura. Le hago un clic y lo ponemos justo en medio entre el inicio y el fin. Y si se dan cuenta, aquí ya aparece el objeto, el cual nos va a permitir leer datos de entrada por teclado.
Entonces, si yo quiero que se pida A y B, entonces le vamos a dar doble clic y los vamos a poner los identificadores tal cual quiero que los lea. Le voy a poner A, B. Y si se dan cuenta ya aparece descrito aquí y esto es como decirle, vas a pedir el valor de A y luego vas a pedir el valor de B. Ahora vamos a hacer que C sea igual a A más B y esto lo realizo con un objeto de asignación. El objeto de asignación lo vamos a insertar inmediatamente después del objeto de lectura. Si se dan cuenta lo puedo insertar también acá, pero no lo puedo insertar en otro lado, por eso se aparece tachado. Puedo insertarlo después o lo puedo insertar antes. Lo voy a insertar después. Entonces el flujo de datos viene aquí, pide la lectura, que es lo que estamos haciendo acá, pedir A y B. Después vamos a hacer que C sea igual a A más B. Entonces le vamos a dar doble clic al objeto de asignación y me va a aparecer la ventana y aquí es donde yo le puedo describir. Dense cuenta, esto es el igual. Algebraicamente, esto quiere decir que A más B, que es lo que voy a poner acá, que lo tenemos que poner de forma de expresión, se va a guardar en C. Si se dan cuenta, tiene espacio para hacer 3 asignaciones más. ¿Qué quiere decir? Primero se realizaría esta, después la siguiente y al último la tercera. Entonces solo me interesa poner uno, le voy a dar a aceptar. Y si se dan cuenta, aquí ya se pintó lo que va a ser la asignación, donde voy a hacer que A más B sea igual a C. Y me pide que B imprima. O sea, en este caso es una salida. O sea, la impresión se haría en pantalla. Entonces, la lectura se hace a través del teclado, la impresión se hace a través de la pantalla. Entonces le vamos a dar el objeto de salida, que es este conito, y lo vamos a insertar inmediatamente después del objeto de asignación. Igual le hacemos un clic y se deposita ahí. Entonces observen que aquí el objeto ya está también insertado y aquí podemos hacer una impresión simple. Voy a hacer la impresión simplemente poniéndole el valor que quiero mostrar. Le vamos a dar aceptar. Entonces, esto ya es una solución a un problema muy simple que es la suma de dos números. O sea, para sumar dos números, pues obviamente necesito pedir ambos números, luego sumarlos e imaginariamente lo guardo en otro identificador que me va a permitir saber que aquí tengo guardado una suma y esta es la que voy a imprimir. Entonces, aquí ya tenemos construido el diagrama de flujo. La ventaja de DFD es que yo puedo realizar, pues, obviamente, operaciones en él y puedo probar si el diagrama de flujo es correcto. Entonces, voy a utilizar las herramientas que tiene DFD. Si se dan cuenta, hasta acá solo hemos usado objetos, pero voy a utilizar este que dice ejecutar. Al darle ejecutar, me aparece entrada de valores por teclado. ¿Qué quiere decir? Que el diagrama de flujo comenzó y después se fue al objeto de lectura y ya me está pidiendo acá el valor por teclado, que sería el primero, que es A. Le voy a dar un valor cualquiera, por ejemplo 5. Le voy a dar continuar y si se dan cuenta vuelve a pedirme otra entrada de valor por teclado, que sería el valor de B. En este caso le voy a dar 7, le doy continuar y me dice que la salida es 12. O sea, quiere decir que A le di el valor de 5, B le di el valor de 7, realizó 5 más 7, lo guardó en C e imprimió el valor de C, que es 12. Ahora vamos a comprobar, le doy continuar y me dice que la ejecución ha terminado con normalidad porque obviamente llegó al fin del diagrama de flujo. Vamos a comprobar que en realidad funciona el diagrama de flujo como lo estamos planificando. Y esto lo podemos hacer a través de esta herramienta que es el paso simple. Le voy a dar un paso simple. Si se dan cuenta, al darle un paso simple, esto se iluminó de azul. Quiere decir que en este punto está ejecutándose el diagrama. Comienza. Le doy otro paso simple y se va al objeto de lectura. Entonces le vuelvo a dar otro paso simple y ya me está pidiendo la entrada de valor por teclado. Le voy a poner otro valor, le voy a poner 10. Le doy continuar
y me vuelvo a pedir el siguiente valor porque está ejecutando esta parte. Le voy a poner 5. Entonces le doy continuar y si se dan cuenta, continúa al siguiente objeto en el diagrama de flujo. Entonces A tiene 10 y B tiene 5. Se realiza la operación de suma y se va a guardar en C. Entonces para que continúe le voy a dar el siguiente paso. Si se dan cuenta, se posiciona en el objeto de salida para que me pueda desplegar la salida. Le doy otro paso y me dice que la salida es 15. Le doy continuar y miren, ya avanzó hacia el fin que está iluminado de azul y si le doy otra vez los pasos, entonces me dice que la ejecución ha terminado con normalidad. Si yo quisiera guardar este diagrama de flujo para que yo lo pueda ejecutar después, le vamos a dar en archivo, le vamos a dar guardar como y lo ideal es que nosotros le pongamos nombres cortos al archivo y no movamos la carpeta de donde lo estamos guardando. En este caso es la carpeta DFD que teníamos en documentos. Entonces le voy a dar un nombre corto, le voy a poner simplemente suma. Lo ideal es que sea un nombre corto, que no tenga más de 8 letras y pueden hacer también uso de números, como en este caso que dice J1, para que puedan ir guardando y describiendo más diagramas de flujo. Le damos a aceptar. Me dice que suma ya existe, si lo deseo reemplazar, bueno, le voy a dar que sí. Y de esa manera ya quedó guardado el diagrama de flujo. Entonces le voy a dar cerrar un momento y voy a regresar a DFD, lo voy a abrir nuevamente, dándole a ejecutar como administrador. Y si yo quisiera abrir ese diagrama de flujo que acabo de guardar, le vamos a dar en archivo, le vamos a dar a abrir y simplemente busco el archivo que guardé, que en este caso es suma, y aquí lo tengo de nuevo. Entonces, hasta acá esta explicación, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda pueden consultarme en la sesión síncrona.